Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Me voy a presentar para las personas que no me conozcan, porque tal vez estén aquí por sugerencia, de casualidad. Mi nombre es Emanuel Melgar, tengo 25 años, soy de Bolivia, de la ciudad de Santa Cruz, y soy licenciado en psicología, tengo especialidad en psicología clínica, es decir, en la intervención con pacientes en consultorio. También tengo especialidad en grupalidad. Y esta formación que he mencionado es desde el psicoanálisis. Las personas que ya vienen siguiendo mis videos, mi página, ya se han dado cuenta que es una perspectiva muy diferente, muy distinta a la psicología que se ha popularizado en la sociedad. Esta formación la realicé en el espacio de psicodrama freudiano, que está aquí en la ciudad de Santa Cruz, que está a cargo de Dickmar Aguilera. Dickmar Aguilera es mi mentor, mi analista, mi colega, mi amigo, y tranquilamente puedo decir que es el mejor profesional que he conocido, más aún en el área psicológica, que desde el primer momento siempre estuvo dispuesto a ayudar a todos sus colegas, a brindar su saber. Le mando un gran saludo, también le mando un saludo a mis colegas que seguramente van a estar escuchando este podcast. He sido profesor de filosofía, de psicología, he sido psicólogo de secundaria del Colegio Boliviano Japonés, un excelente colegio que está a cargo de la directora Ruth Pedraza, a la cual le mando un gran saludo, también a mis ex colegas y por supuesto a mis ex estudiantes, que por motivo de tiempo no pude continuar este año. Actualmente soy docente de la carrera de medicina en la Universidad 1, dando la materia de psiquiatría. También le mando un saludo a mis estudiantes, que seguramente igual van a estar escuchando este podcast. Después de esta breve presentación, quisiera decir por qué empecé en contexto de este podcast, por qué comencé hoy 13 de abril. Comencé hoy 13 de abril porque hace 3 años atrás aperturé este espacio, pero tuve la suerte en todos estos años de haber podido llegar a otros países donde me escriben y les gusta el contenido que voy subiendo. En un primer momento, la página se llamaba El Canva Analista, no se llamaba Cuestionar para Avanzar. Porque en ese momento cuando creé la página tenía la idea de darle un nombre cultural de donde yo vivo. Aquí en Santa Cruz a las personas se le dicen Canva. Entonces por eso yo le puse el Canva Analista. Pero luego pasó un tiempo y decidí formalizar un poco el nombre de mi espacio y le puse Hablar para Avanzar. Porque me pareció más pertinente. Pero hace unos 6 meses, un poco más, decidí cambiarlo por Cuestionar para Avanzar, porque me pareció un nombre formal, articulado, sencillo, que cualquier persona podría entender. Entonces, por eso se llama Cuestionar para Avanzar. Tiene dos perspectivas. La primera es brindar un saber de conocimiento a la sociedad sobre esta forma muy distinta de entender un problema, un sufrimiento, por analizarse, por cuestionarse, para salir de las típicas respuestas que cada uno puede dar cuando tiene un problema. Como por ejemplo se dice, no, es mala suerte, es un patrón, es un problema del cerebro, es porque Dios lo quiso así, entre otras respuestas. Bueno, en este espacio, la respuesta que va a llegar cada uno es muy distinta. Muy distinta porque se toma como punto referencial, como punto importante, el inconsciente. Y el inconsciente, para decir una definición muy sencilla, es un saber no sabido sobre la propia historia de cada uno, que determina lo que uno dice, lo que uno hace, lo que uno siente, lo que uno desea, lo que uno decide en su vida. Para los oyentes que sigan escuchando este podcast y no se hayan ido, pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, en Facebook, aquí por Spotify, en YouTube. Y para las personas que les interese iniciar su análisis, su terapia psicológica, pueden comunicarse a mi WhatsApp, que es el 753-57-222, para agendar su sesión. Como estaba diciendo, este podcast es para difundir el psicoanálisis como una intervención psicológica muy diferente. Pero quiero poner primero en contexto para las personas que no sean de aquí o para las personas que son de aquí pero desconocen esto. Mi interpretación es que aquí en Bolivia hace un par de años recién se estableció el psicólogo organizacional, es decir, el de recursos humanos, el que trabaja en empresa,
Pero el psicólogo clínico, el que atiende pacientes en consultorio, fue a partir de la pandemia que recién dio ese paso que se necesitaba para poder instalarse como un dispositivo para tratar los problemas, los sufrimientos. Obviamente los psicólogos siempre estuvieron, no es que no estaban, pero eran considerados que solamente las personas que iban ahí eran raras o estaban locas. No es que hoy no se diga todavía eso, pero ya se está normalizando que es algo normal ir. Se está en ese proceso todavía, ¿no? Después de haber puesto en contexto a las personas que desconocían esta información, el psicoanálisis, como siempre lo digo, es muy distinta a las demás ciencias, disciplinas y prácticas que tratan con los problemas, con los sufrimientos de las personas, porque toma en cuenta la particularidad del caso, a diferencia de las demás que toman una generalidad. ¿Cuál será mejor o cuál será peor? Eso yo no lo sé. Eso cada uno lo verificará. ¿Cuál es más coherente según sus ideas? ¿Y de qué se va a tratar este podcast? Demostrar mi interpretación como psicoanalista de los diferentes temas que iré hablando en cada desencuentro. Como vieron en el título de este desencuentro, que voy a explicar más adelante por qué le puse desencuentro, este es la obertura. ¿Qué quiere decir obertura? Para explicar rápidamente, es una palabra que se utiliza en la ópera. Los primeros minutos de una ópera se llama obertura. ¿Pero por qué? Porque en esos primeros minutos se encuentra la clave, la esencia, el punto principal, si lo quieren llamar así, de lo que conllevará la ópera hasta finalizarla. En este caso sería que aquí está la clave o la esencia de los siguientes desencuentros, de cómo se va a estructurar, de qué va a estar formado este podcast. Este podcast es para cuestionarse, para darle un sentido distinto a la respuesta que cada persona llega cuando tiene un problema. Otro punto importante es movilizar el deseo de cada uno de ustedes por analizarse, por animarse a venir a este espacio. Porque, como dije en un video que subí hace un mes aproximadamente, en las personas hay un horror al saber, hay un miedo, por decirlo así. Hay un miedo al saber, pero más aún cuando estamos hablando de un saber sobre su propia historia. Las personas no quieren saber sobre su propia historia. Quieren una respuesta, quieren una solución, quieren una técnica, una estrategia para salir de su problema. En este espacio se llama cuestionar para avanzar, no se llama solución para avanzar. Porque desde esta perspectiva, desde esta teoría que se sostiene en este espacio, eso, digámoslo así, como que es algo superficial, descriptivo. No digo que no funcione por si acaso, porque muchas personas pueden decir, no, yo fui al psicólogo, me dio una técnica, una estrategia, y a mí me funcionó. Buenísimo, excelente. La pregunta es, ¿hasta dónde le funcionó? La pregunta es, ¿eso se puede considerar como un cambio? Yo no lo sé. Simplemente lo digo para que lo piensen. Otro punto, y para mí es el más importante, es que mi saber, a diferencia de otras personas que hablan en podcast, en video, en conferencias, etcétera, sobre cualquier tipo de tema, yo no voy a hablar en nombre de la verdad, porque lo que yo voy a decir es un saber sobre el psicoanálisis, que no es la verdad de la existencia. Es un saber que claramente lo difundo porque a mi parecer me parece el más completo, el que responde de manera más adecuada a entender un problema, un sufrimiento. Ahora bien, eso no quiere decir que para usted, la persona que está escuchando esto, sea de otra manera, que no concuerde con lo que yo estoy diciendo. Aunque a algunas personas les puede parecer esto interesante, aburrido, curioso, molesto, coherente, inverosímil, entre otras respuestas. Y todas pueden ser muy válidas, porque muchas personas hablan en nombre de la verdad, cuando dicen un pensamiento, cuando dicen una idea, más aún cuando se trata de cuestiones psicológicas. Por eso en este espacio, la perspectiva del autor, del filósofo francés Michel Foucault, que cuando él presentaba sus clases en la universidad, en la década de los 70, sus clases eran abiertas a todo público. Por eso él no decía mis estudiantes, decía mis oyentes. Y él decía esto, para que se den cuenta de la diferencia. Yo presento mi saber de mis investigaciones y cada uno verá de mis oyentes que están en este público qué hará con ese saber. Yo no les puedo decir que hagan tal cosa con este saber.
Porque si yo hago eso, me convertiré en un amo que somete a su esclavo. Y si alguien piensa en esta frase que dice Foucault un poco, se dará cuenta que esa es la estructura con la que se maneja, por ejemplo, en la educación. Pero ya hablaremos en otro desencuentro sobre la educación. Después de haber mencionado la obertura de este podcast, voy a adelantar algunos de los temas que hablaré. Como por ejemplo, ¿qué se hace en una sesión psicológica desde el psicoanálisis? ¿Cuáles son las diferencias entre la terapia psicológica normal, digámoslo así, o la más conocida? Hablaré sobre el amor y el desamor hacia los hijos, sobre las llamadas enfermedades mentales, que es el nombre que le puso la psiquiatría, y del por qué aparecen cada vez más. ¿Por qué cada vez hay más trastornos? ¿Por qué cada vez hay más fármacos? ¿Y qué relación tiene esto con el capitalismo? También hablaré del deseo, del sufrimiento, de la educación, como dije hace rato, de la tecnología, más aún en la actualidad con esta cuestión de la inteligencia artificial, sobre la consejería y uno de los puntos más importantes que ya mencioné en un principio, que es el inconsciente. ¿Por qué el psicoanálisis toma esto como lo que funda las acciones, los pensamientos, los dichos, los deseos en la vida de cada persona en esta sociedad? Así que no se olviden de seguir este podcast si les interesó alguno de los temas mencionados, más aún con una perspectiva muy distinta. O pueden compartir esto y mencionar a sus amigos, familiares, que tal vez les pueda interesar. Otro motivo, y este es muy importante, que no lo mencioné al principio, ¿por qué empecé hoy 13 de abril este podcast? No es por casualidad también. Tiene relación porque en esta fecha, pero en 1901, nació el psicoanalista más importante que es Jacques Lacan. Jacques Lacan, de nacionalidad francesa. Y es una forma, vamos a ponerlo simbólica, de hacer un homenaje a él. ¿Pero por qué? Porque es uno de los intelectuales más complejos de toda la historia para leer y estudiar, en cualquier campo intelectual. Pero ¿por qué digo esto? Porque muy bien pude yo omitirlo. Porque me parece pertinente mostrar la fuente, la estructura, la forma en qué está basado el psicoanálisis. Obviamente yo, por si acaso, por si alguien está pensando si yo me lo sé o me sé la teoría completa, no, no me lo sé. Simplemente soy un lector, un psicoanalista, un estudioso, pero que sí se encuentra en el mismo barco. Y voy a decir la ciencia, las prácticas, las disciplinas que él toma para articular todo el psicoanálisis. Esto puede ser un poco aburrido o tal vez pretencioso para algunas personas, pero me parece prudente simplemente mencionarlo. No vamos a hablar de cada una de ellas porque eso sería una clase y esto no es una clase. Pero las ciencias, prácticas y disciplinas de la que está hecha este psicoanálisis, con el que yo trabajo con mis pacientes, es con sociología, antropología, etnología, lingüística, matemática, álgebra, topología, física relativista, física cuántica, estructuralismo, medicina, psiquiatría, lógica, filosofía, economía, pensamiento científico. Es por esa razón que es tan complejo para el psicoanálisis poder entender un problema psicológico, un sufrimiento de una persona. No, por eso no es simplemente una cuestión de aprendizaje, de consejos, de tips, de estrategias. Porque si fuera así, desde esta teoría, solo nos estaríamos basando en cuestiones descriptivas superficiales. Entonces, para ir concluyendo, a las personas que siguen ahí escuchando este podcast, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Lo psicológico es mucho más complejo de lo que te venden. O como me dijo un estudiante en la universidad hace una semana, muy romantizado. Porque así te venden la psicología, muy romantizada. Porque si fuera así, solamente esto es para que lo piensen, cuando uno tiene un problema, un sufrimiento, sería muy sencillo, muy fácil salir de él. Pero cada uno, según su historia, puede verificar que no es tan sencillo. Por eso el análisis o esta terapia es un proceso largo y denso, pero que vale la pena cada segundo
para cambiar de verdad en el tiempo y poder vivir mejor en esta sociedad. Perdón, quise decir sociedad. Cada desencuentro será cada 10 días y los que se animen, bienvenidos.